Sí, les digo que si hicieran recopilaciones o mejores momentos en Disney Plus de Padre de Familia serían un completo éxito, probablemente la serie más vista de toda la historia. ¿Ya estamos grabando? Hace poco se cumplieron más de 11 años de Rick y Morty, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta lo imponente que puede llegar a ser una serie animada que continúa por tantos años y con un futuro aún más largo por venir. Por más raro que parezca, Rick y Morty es una de las series de animación adulta más importantes en los últimos años, demostrando que aún existe un gran mercado de adultos jóvenes interesados en este tipo de historias, dando pie a toda una nueva ola de animación adulta. Lastimosamente, con el paso de los años, la misma ha terminado envuelta en diferentes polémicas, malos entendidos y odio desmedido. ¿Es acaso Rick y Morty una serie sobreexplotada por Adult Swim? Repasemos su historia para saber cómo es que pasó. Rick y Morty es una serie de televisión del año 2013 creada por Justin Roiland y Dan Harmon. Este último, un guionista muy popular, creador de Community, una de las series más interesantes que vi en toda mi adolescencia. Aunque irónicamente el creador del concepto inicial como una parodia del concepto de Volver al Futuro fue Justin Roiland, más conocido por sus diferentes actividades como actor de voz. Ahí lo han escuchado probablemente en Gravity Falls, Hora de Aventura, Pecesuelos o Invencible. Este entre comillas piloto, que en realidad fue un corto animado parodia para el Festival de Cine en Channel 101, terminó por llamar la atención de muchos, viendo un raro y desagradable potencial en las diferentes referencias, aunque en ese tiempo aún era muy pronto, y la cosa no llegaría hasta puertas de Adult Swim hasta pasados el año 2013, cuando la cadena de televisión NBC despediría a Dan Harmon por diferentes problemas con la serie Community, reuniéndose casualmente con Roiland para desarrollar una serie basada en esos nuevos personajes. Así es como sorpresivamente en diciembre del 2013 emitirían un capítulo nombrado como Piloto, donde un abuelo genio que había regresado después de tantos años de haber abandonado a su familia secuestra a su nieto para tener un montón de aventuras extrañas y con muchos chistes sexuales y grotescos, dolores, gritos y alcoholismo en el espacio. Supongo que ahí no te pueden multar por conducir ebrio, ¿verdad? Irónicamente los dos no saben que estarían creando una de las series más importantes de animación adulta para ese momento. Rick y Morty inició como cualquier serie normal. Aunque no lo crean, en primera instancia no fue vista como algo tan inteligente. Era algo graciosa o atrevida para muchos, pero su formato seguía siendo muy episódico y sin tantas reglas. Algo que me encanta de Rick y Morty es cómo estos siempre están al borde del caos, pero de alguna forma siempre encuentran una solución de la nada. ¿Te imaginas tener algo así en la vida real? Ya sabes, como cuando tienes gastos inesperados y necesitas resolverlo rápido. Bueno, yo tengo mi propia super tecnología. Esa es mi Plata Card. Con esta tarjeta ahora tengo 60 días para pagar esos gastos imprevistos. Además, me regresan el 15% de cashback. Así es, 15% de cashback. Es casi como una solución mágica para tenerlo todo bajo control. Pero no se preocupen, solo es alta tecnología en nuestros tiempos. Pero además les tenemos una sorpresa. Si la solicitan usando el link de la descripción antes del 31 de diciembre, estarán participando para ganar un iPhone 16. ¿Quién no quisiera iniciar el año con un regalo como este? Así que, ¿qué esperas? Dale click al link de la descripción no solamente para no quedarte fuera de este concurso, sino para conseguir tu increíble Plata Card. Nunca sabes cuándo tu realidad lo vaya a necesitar. Creo que su característica más importante es en esta primera temporada que fue llevado con ideas raras, que no podrías imaginar o límites antes vistos en la animación de ese entonces. Claro, sin demeritar el talento que tiene Dan Harmon como escritor, que tal vez al momento de pensar hacer esta historia no sabía que estaba por crear algo tan único, y se tomó esta primera temporada como una prueba, reduciendo mucho sus capacidades artísticas. Hablemos del famoso círculo de Dan Harmon o el embrión de la historia. Según la historia o narrativa de Rick y Morty en cada capítulo se compone de 8 partes. El personaje está en su zona de confort, pero luego quiere algo. Inician su búsqueda para tenerlo. Lo encuentran, lo toman, regresan, cambian y vuelven a empezar. Si me lo preguntan a mí, la serie respeta esta secuencia en la mayoría de episodios, aunque en la parte donde creo que parece atorarse o no se remarca tanto en la primera temporada es de la parte del cambio. Tal vez porque aún no sabían lo lejos que podrían llegar con esta historia, o si acaso resulta o sería otro más de los programas cancelados de Adult Swim. Recordemos que las series adultas de ese tiempo no duraban mucho. También de que Dan Harmon venía de problemas con sus anteriores estudios. No es de extrañar que tuviera algo de desencanto y una visión un tanto nublada al inicio. Para la primera temporada solamente hay unas cuantas aventuras ocasionales y 3 capítulos o momentos importantes de la historia. El capítulo 6 es muy importante, ya que Morty pidió una poción de amor causando que esta creara un mundo Cronenberg apocalíptico por accidente, el cual raramente no podían salvar, prefiriendo mudarse a otra realidad donde las cosas fueran mucho más fáciles. Esa aventura cambia la dimensión de los protagonistas y además sería importante para iniciar a generar un montón de teorías. Evento directo que conecta con el capítulo número 8,
8, el que me parece muy importante de mencionar, ya que en este capítulo definieron la personalidad del show y lo que traería a algunos fanáticos problemáticos. Así es, hablo de la recordada frase de Morty de nadie existe a propósito, nadie pertenece a ningún lugar y todos vamos a morir. Una frase que cambiaría por completo la percepción que tendría mucha gente del programa y al mismo tiempo atrayendo personas con pensamientos nihilistas. Una idea simple de la vida que como tal no tiene ningún sentido, algún propósito o valor en especial. Solo que como saben, los espectadores no eran reales nihilistas o personas que supieran mucho del tema, sino más que gente buscando un significado a su propia existencia y el poder encontrar una serie animada les parecía interesante. En pocas palabras, gente que solo se estaba proyectando. Obviamente ellos no sabían lo que se preparaba a futuro, pero ya tenían una excusa para pensar que esto hacía la serie diferente. El otro capítulo sería Encuentros cercanos a los Rick, donde una versión malvada de sí mismo ha estado asesinando diferentes Ricks de todas las realidades, revelando también la existencia de un consejo espacial de Ricks quienes viven en una ciudadela llena de diferentes Rick y Mortys, culpándole a él obviamente por ser el autoproclamado Rick más Rick de todos. Maldita sea, ¿cuántas veces voy a tener que decir Rick? Bueno, entonces Rick se revela contra el consejo de Ricks para encontrar al Rick más Rick que está causando problemas de todos los Ricks, quien además está secuestrando Mortys para utilizarlos como una especie de barrera o escudo. También explican la función de Morty en la serie como una especie de protección para ellos, además de ser sumamente reemplazables, por lo que todo este tiempo solo lo han estado utilizando. Cada aventura y misión son una excusa para utilizarlo como todos los demás, pensando en Morty más como un accesorio que una persona, algo denigrante para él ya que no tiene ningún tipo de valor o respeto de su abuelo, el que pensó que al menos lo quería. Este Morty enojado termina motivando una revolución de Mortys, donde todos por fin hablan sobre lo que ellos quieren, no solo tener aventuras sino sus propias vidas. Al mismo tiempo, Rick malvado nos muestra los recuerdos de nuestro Rick, quien en realidad resulta ser diferente a los demás, guardando los momentos con su nieto como algo preciado, disfrutando pasar el tiempo con él, algo que no es muy común entre otros Ricks. Así que sí, el viejo loco realmente tiene sentimientos. Al final es Morty quien lo termina salvando y rescatando a todos con sus diferentes versiones, aunque al final del capítulo una de ellas destaca de manera especial, un Morty con un parche en el ojo y su icónica canción, el cual nos diría que algo más grande se estaba preparando. Pero no en esta temporada o en la siguiente. Sí faltarían bastantes años para encontrarlo. Rick y Morty destacó en Adult Swim desde que inició, pero también podría decirse que no fue hasta finales de su primera temporada o inicios de la segunda cuando se convirtió en una especie de fenómeno en Estados Unidos, ya que si no lo recuerdan, a menos de forma internacional, la serie no salió de Estados Unidos hasta el año 2016, más específicamente en agosto del 2016 cuando se emitiría su doblaje por primera vez. Esto traería una tonelada de nuevos espectadores gracias a Netflix y Comedy Central, quien tiempo después tomaría el bloque de Adult Swim para traer a Latinoamérica varias series que se estaban perdiendo. Sí, probablemente por ahí de 2016 es cuando la mayoría conoció el programa. Casualmente la segunda temporada fue un drástico cambio en la narrativa de los capítulos, donde seguirían iniciando el viaje con las historias absurdas, pero que cada capítulo cambiaría su resultado a uno más agresivo con el espectador. Si algo caracteriza la segunda temporada de Rick y Morty es el mostrar los sentimientos reprimidos y la humanidad de Rick Sánchez. En el primer capítulo de este es en el que tras la fiesta de la primera temporada quedan atrapados en una especie de bucle raro, pero su giro o la resolución es donde entre todas las realidades una versión de Rick muestra esa pizca de preocupación o humanidad que tiene sobre su nieto, sacrificándose a sí mismo, toda su persona para que él pueda vivir. Al mismo tiempo también pateando un poco la ideología que estaba formando con el nihilismo y todos los dioses, mostrando que no quiere morir y luego de arrepentirse y rezarle un poco consigue salvarse. En el segundo capítulo hay un temazo y la lección que hay ahora el Morty asesinando un pedo espacial que acababa de rescatar, ya que si no lo hacía significaría condenar a todo su mundo por una simple vida alienígena. El tercer capítulo es el icónico capítulo donde conocemos a Unidad, un poco de las antiguas relaciones de él y cómo se lastimaban mutuamente para saciar sus otras penas. Les digo, esta segunda temporada nos muestra una parte mucho más vulnerable de Rick, pasando de ser una especie de dios frívolo y sin sentimientos a tratar de humanizarlo, olvidar ese concepto de que la vida realmente no tenía ningún significado, que no le importaba a nadie, pero que en realidad se la pasaba todo el tiempo fingiendo y protegiendo su propio corazón, no quedándole más a su alrededor que la misma soledad que había generado. Todo para llegar a su final de temporada, la Squanch Boda. Un capítulo donde es obligado a asistir a la boda del hombre pájaro, uno de los amigos de Rick y Tammy, quienes se habían conocido al final de la temporada anterior. El giro de acontecimientos termina siendo que la boda realmente es una excusa para reunir a la mayor cantidad de delincuentes espaciales posibles, todo en nombre de la Federación, un grupo que trata de controlar la galaxia, siendo Rick uno de los más grandes prófugos del sistema. Claro, esto también condena a la Tierra junto a su familia. Ahora Rick, sin poder regresar, se lleva a su familia y tratan de acoplarse a un nuevo planeta, bien
viendo ahí mismo cómo por su culpa su familia terminó involucrada en su pasado. Lo que habíamos visto antes no le parecía un gran problema, pero ahora sí lo notaba. Al final del capítulo se logra controlarlo todo, y en un acto que parece desinteresado, Rick se entrega para que aquellos no deban cargar con sus pecados. ¿Por qué estás aquí? Por todo. Uno de los momentos más épicos y finales de temporadas para una serie de animación. Esto haría que se corriera la voz en toda la industria de la animación. Un nuevo rey estaba tomando el trono, y esa serie sería Rick y Morty. Muy bien, aquí es donde podríamos iniciar a ver los problemas. La serie, si bien ya había iniciado con el pie derecho, creciendo mucho tras el paso de sus capítulos, no fue hasta el final de la segunda temporada que iniciaron a formarse un misticismo alrededor de su historia, como algo que se mencionaba jamás había sido visto antes. Aunque claro, por lo diferente de la historia a comparación de lo que se tenía acostumbrado en series para adultos en ese entonces, hablamos del 2015, ya hace 9 años de eso, sumado a que en la tercera temporada había crecido un hype impresionante, y a falta de contenido oficial, el mismo fandom fue quien se encargó de seguir hablando de la serie. Teorías, conspiraciones, fanfics, filtraciones, muchísimas cosas entre una segunda y tercera temporada, creando un monstruo mediático del cual causarían problemas a futuro, y del que obviamente no podrías escapar. La gente así se fastidia muy fácil. La tercera temporada de Rick y Morty llegaría hasta el 1 de abril del año 2017 sin previo aviso. Así es, cayendo en el Día de los Inocentes, se estrenaría en el primer capítulo de la tercera temporada de una forma inesperada, ya que no se creería que fuera de verdad. ¿Conocen el Día de los Inocentes en Estados Unidos? Es algo verdaderamente importante, sobre todo en el canal de Adult Swim. ¿Realmente la tercera temporada llegó? ¿Lograría llenar las expectativas de los fans? Pues no realmente, sino que las rompió por completo. La tercera temporada inició siendo la cosa que todos esperaban, una sorpresiva solución de parte de Rick con la Federación Galáctica y venganza a sus enemigos, jugando no solamente con ellos, sino con los espectadores por si acaso algo no quedaba claro en la vida real, ya que pusieron un montón de cartas sobre la mesa del pasado de Rick, y él mismo diciéndonos que nada de lo que vimos fue real, que en realidad no le importa a su familia y demás cosas. Estas aventuras se volverán aún más increíbles en esta temporada, tratando de referenciar el primer episodio como un homenaje, además de dejarnos en claro que lo mejor de la historia está a punto de iniciar. ¡Me convertí en un pepinillo, Morty! Una de las características más importantes de Rick y Morty es el narcisismo de Rick, al ser el ser más inteligente no solo de este universo, sino de toda la existencia. El Rick más Rick, y el personaje que más giros parece tener en la ficción. Todos terminando por analizar el personaje como alguien capaz de lograr cualquier cosa, ser básicamente como un dios con el que no te puedes meter. Bueno, esa no es una buena combinación, sobre todo cuando los fanáticos no saben separar la realidad con la ficción. Una vez que la serie se masificó gracias a su llegada internacionalmente, la gente se proyectaba o imitaba la personalidad de Rick Sánchez. Se hizo ver cada vez más presente este tipo de comportamientos un tanto desagradables. Ya sabes, no le muestres a un chico de 14 o 15 años, sobre todo marrón, estos personajes o basarán toda su personalidad en ellos, iniciando una campaña o competencia para saber en internet quién era el verdadero fan número 1 de Rick y Morty, tratando la serie como si se necesitara tener un IQ mayor al promedio o un IQ de 500,000 o no sé cuántos para poder entender sus chistes. ¡Soy Pepinillo Rick! La complejidad de su historia o de los personajes, también menospreciando o trachando de mala a cualquier otra que se les topara. Así es como poco a poco el fandom se volvió cada vez más insufrible. Las teorías y referencias de los personajes ya no eran algo divertido en muchos casos, sino una obligación que supieras cada una de sus referencias si es que querías tener el derecho a ver la serie. Además, al final de este primer capítulo se mencionaba la famosa salsa Szechuan, una promoción vieja de McDonald's con Mulan, la cual una generación entera de jóvenes no había probado nunca, ya que aunque fuera una serie adulta, hay que admitir que la mayoría de sus fanáticos no parecían tener siquiera 18 años, y se componía principalmente de personas jóvenes. Así es como poco a poco videos, memes y no tan memes se empezaron a volver virales, pasando todo a la realidad donde sería aún más desagradable. Algunos tipos saltando en mostradores pensando que eran Rick y que también eran pepinillos. En serio, odié todo eso de Pepinillo Rick. Fue de las peores cosas que pudo haber inventado la historia. Poco les faltó para decir que eran una raza superior, como Dumentio. Rick y Morty fue por un buen tiempo un campo minado y botadero radiactivo para muchos espectadores, generando una fama bastante mala donde aún muchísimos trataban de encontrarle significado. Otros preferían ir saliendo de él o disfrutarlo en silencio por todo lo que se originaba ahí dentro. El caso llegó a ser tan drástico que causó repercusiones de forma narrativa, ya que en algún punto el mismo Dan Harmon y los escritores de los
episodios decidieron tratar de jugar con los espectadores, ahora siendo aún más sorpresivos y tajantes con el tema. Como ejemplo está el sexto capítulo de la cuarta temporada, donde literalmente tratan de jugar con todas las teorías y todas las cosas que los fans esperan. Así es el capítulo del tren, donde sacan un montón de historias alternativas y ellos mismos te dicen en la cara que nada es canon, y que también pueden jugar con todo y hacer lo que quieran sin importar lo que pienses. Ellos son los dueños de la historia, tú no importas. Como ejemplo el capítulo número 7 de la tercera temporada, donde el título del mismo fue cambiado junto al hecho de ocultar su sinopsis, promocionándolo con un tráiler que mostraba a los personajes teniendo una aventura en común en Atlantis. Pero en realidad fue el capítulo que los fans habían estado esperando todo este tiempo. Así es, estoy hablando del regreso de Evil Morty. Cuentos de la Ciudadela fue un capítulo sorpresa que luego reveló su nombre e historia, para que los fanáticos no iniciaran a causar muchísimos problemas por su alto interés y expectativas, lo que igual lograron superar con creces, al mostrarnos que la historia sí se estaba construyendo en el fondo, pero desde ahora los guionistas lo harían cuando se les diera la gana, ya que aunque era algo esencial para mantener esos millones de espectadores, seguirían tratando de no ceder ante sus exigencias, además de muchas veces ir en contracorriente, sumado que ya no sabríamos en dónde ocurrirían estos capítulos. Ah, sí, ¿no les dije? Algunos episodios empezaron a ser parte de otros universos y no del principal, ya que de forma sorpresiva resultó que en algunas de esas historias era cualquier otro universo, no solo nuestro Rick y Morty original. Eso también generó bastantes líos entre los fans, ya que lo que muchos querían era ver la historia lineal con los protagonistas, el paso de Rick, Morty malvado y qué había pasado con su esposa, no las otras tonterías dimensionales mediocres. Aunque bueno, ese era el punto de la serie, de eso se trataba. Ya no se podía saber que era real y que no. El plan de la producción había funcionado, al menos hasta ese momento. Pero lamentablemente también hubo más críticas, iniciando todo en su cuarta temporada. Esta temporada podríamos decirse fue donde sus decisiones fueron cuestionables. Me encanta el segundo capítulo de la tercera temporada, es un capítulo entero para mostrarnos lo solo y apartado que realmente se siente Rick en el universo. ¿Cómo le cuesta abrirse a los demás para al final mostrarnos que por más que quiera ignorar el curso natural de la vida, esta seguirá alcanzándolo por su hipocresía? Y bueno, está el problema con el que fue trabajando en la temporada anterior, y sí, la cuarta temporada tampoco está tan buena. No aporta mucho a lore y sí tiene capítulos medianamente entretenidos, pero son raros, como una especie de experimento. Para que recuerden, el primer capítulo tiene referencias a Kira, el tercero del robo que es tedioso, el cuarto es el del dragón, quinto el conflicto de las serpientes, sexto el tren de Rick y Morty, el séptimo cuando Summer se hace reina de una especie alienígena que come caras, el 8 es el de ácido, que igual no es tan malo pero tampoco excelente, el noveno Rick se coge a un planeta y se pelea con un dios para que le ganen y mostremos que no es tan invencible. Ya saben, decirle a los fans que se relajen. Al final es una temporada que se basa completamente en eso. Por favor, tranquilos. Poco antes de esto habían renovado la serie en 2018 para 70 episodios más, así que tenían que rellenar con algo o tomárselo con calma. Afortunadamente su quinta temporada llegó apenas un año después y fue mejor. Una temporada donde se notaba que ya no existía ese temor de ser cancelados, pero un fandom que poco a poco se controlaba más y merecía progresar con la historia, así que dieron un montón de capítulos impresionantes. Sí, también sale Planetina en un capítulo, la cual es mi genocida favorita, al menos de este programa. Lo que no entiendo es por qué decidieron darle un hijo a Summer y a Morty. No pregunten, pero en serio, tienen un hijo. Los hermanos. La calidad de la serie fue variando drásticamente entre capítulos. Algunos buenos, otros olvidables y otros simplemente perfectos. En algún momento se volvió un ícono y una de las partes más importantes en la programación de Adult Swim. Algo que esperar cada año con nuevas temporadas. Su historia avanzaba y cada vez veíamos más del pasado de Rick. Hasta que por fin en la quinta temporada habíamos tenido la despedida con casi todas las preguntas, dándonos una especie de cierre del arco de Morty malvado y dejándonos solamente la falta de la venganza de Rick con el más Rick de todos. Aquí es donde nuevamente la polémica atrapó la serie, ya que desde 2020 Justin Roiland había sido acusado con diferentes cargos penales, como por ejemplo el haber abusado física y psicológicamente de su pareja, ya que padecía de alcoholismo. No solo eso, sino que en la misma producción ya se había gestado varios comentarios acerca de él. El hecho de que no aportaba mucho a la historia y a pesar de ser el co-creador, él mismo llegaba siempre ebrio o alcoholizado a las instalaciones, todo para que según él pudiera interpretar mejor el papel de Rick. Así que sí, cuando Rick suena mal o que está borracho es porque el actor verdaderamente se ha metido mucho en personaje. Al final de cuentas él solo estaba causando muchos problemas. Fue absuelto de los cargos de abuso contra su pareja, pero este igual fue echado de la producción ya que se había vuelto una carga para el proyecto, probablemente algo que ya se había pensado al ser la última gota que rebasara el vaso. A partir de ahí muchos se preocuparon de que Rick y Morty perdieran más su personalidad a falta de sus voces originales, pero Justin Roiland fue reemplazado al menos en Estados Unidos con críticas moderadas, teniendo un cierto disgusto y tratando de que volviera, pero al final quedándose tranquilos por la serie. Además, como si fuera parte de un plan malvado, su séptima temporada llegó para volverse una temporada increíble. Los capítulos fueron básicamente lo que los fans pedían a gritos, un balance más claro sobre los episodios y divertidos, con la construcción de personajes que se venía viendo
acompañando desde la primera temporada. El capítulo 7 de esta temporada inició fuerte, mostrándonos el origen del Morty malvado, harto de los malos tratos de su propio Rick. Cómo ideó y construyó un plan perfecto para liberarse de este mundo donde los Rick son los más listos del mundo, respondiendo muchas preguntas y además por fin cerrando la venganza contra él mismo, el verdadero motivo o origen de toda la historia que en realidad estaban buscando. No acabaría ahí, ya que la venganza de Rick también estaba a la vuelta de la esquina. ¿Es acaso este el final de la historia? ¿Qué más queda? Afortunadamente la cosa no se quedaría ahí, mostrando que se podía trabajar con la idea de haber cumplido tus metas y no saber qué es lo que sigue en tu vida. No es que la siguiente mitad de temporada fuera mala, bueno, en realidad sí bajó un poquito de calidad, pero es que este había estado en un punto muy alto de la historia, y como todos lo saben, todo lo que sube también tiene que bajar. La caída como tal de Rick y Morty en realidad no es muy clara. Su camino ya estuvo lleno de tropiezos y sobre todo en sus últimas temporadas. Se notó un gran bajón del interés por la misma, retomando solo en los capítulos o momentos que los fans consideraran relevantes, como lo es ese mismo regreso del Morty malvado y la venganza del Rick Prime, pero teniendo poca atención mediática en los siguientes capítulos comparado con los demás. Sumado a eso, se había estado cocinando hace años un anime de Rick y Morty, gracias a la popularidad de algunos cortos con el mismo formato. El anime de Rick y Morty fue un total y completo fracaso, mostrando que tal vez no había el mismo interés. Asimismo, este había tomado el lugar de 2024 para la temporada número 8, causando retrasos también en la producción por la huelga de escritores. Su anime trató de replicar un estilo narrativo muy complejo al tipo de Fuliculi, un anime de Adult Swim que en su primera temporada marcó un hito en la animación japonesa para la americana, pero este se nota no logró crear una historia consistente y atractiva. Solo es un montón de ideas elaboradas para tratar de verse difícil de comprender a propósito, como si solo ser complicado fuera un mérito. Además, la animación es fea, su producción tardó años y no llegaron a dar una calidad decente, con apenas una o dos secuencias rescatables. El anime Rick y Morty ha sido uno de las más grandes caídas que ha tenido el mismo, sin contar que cada vez se habla menos de ella, comparando y criticando los cambios que ha tenido en su historia, sobre todo el comentario de que ya no da risa. Hoy en día podría comentarse que hay un gran desapego a la franquicia, ya que ha pasado más de una década en emisión, también al haber cubierto lo que todos querían ver en la mayoría de episodios, sin contar la popularidad de nuevos estilos como lo sería en Smiley Friends, el cual ahora capta mucho más la atención, dejando a Rick y Morty en un futuro bastante incierto. Aunque recientemente fue renovado para más temporadas, no sabemos cuál será su destino, si este podrá retomar la altura o volverse un producto desgastado como en su momento lo fueron los Simpson o otro montón de productos. No hay que negar el hecho de que se ha notado el costo que ha tenido el ser una serie extendida por más temporadas, con capítulos cada vez más flojos o que simplemente no son tan trascendentes o interesantes como antes. Un proceso natural para una producción tan longeva, pero que le ha quitado mucho respeto a los ojos de todos, sobre todo la mala reputación que ya se había cargado por años. Podríamos decir que la serie ya está pasando de moda y ahora le toca sufrir bajo la lupa crítica de todos, sobre todo los que buscan una razón para odiarla. A mí personalmente me ha perdido el interés con el paso del tiempo. Antes de 2018 esperaba cada capítulo semana a semana y que se subiera en la madrugada, pero ahora no me importa si lo tendré que ver el día siguiente, varios días después o dentro de un mes. Solo es otra serie más que veo cuando puedo, y eso no es muy malo. Es el ciclo natural de la vida, pero tampoco voy a negar que ya no hay mucho que esté pasando dentro de la serie que me interese. No sé cuál es el siguiente paso y tampoco hay algo que me motive a regresar. Pero ustedes, ¿qué opinan de Rick y Morty? Si tienen algo que decirlo, pueden hacerlo todo en los comentarios. No sin antes dejar un like, suscribirse para llegar a los 1,000 suscriptores, ya que pues parece que nadie lo hace, poca gente se suscribe. Y ahora sí, me despido, dejen comentario, opinión y nos vemos. Adiós, bye.